Perfecto. Vamos a ver entonces, hoy día vamos en la sesión número 3 y vamos a ver cómo está nuestro ciclo de estudio. Vamos a ampliar aquí un poco. Muy bien, miren acá. Hoy nosotros nos encontramos en la sesión, perdón, no, me equivoqué, no vamos en la sesión número 3, vamos en la sesión número 2. Me estaba saltando una, perdón. Sesión número 2, principios de la conducción. Hoy día vamos a hablar sobre el funcionamiento del vehículo y sus principales partes. Mañana, miércoles, si se fijan en la segunda línea de abajo, dice convivencia vial, sesión número 3, y nos vamos a pegar un salto y vamos a llegar a donde dice miércoles también y dice sesión número 5. Y vamos a hablar de usuarios vulnerables. O sea, mañana miércoles vamos a hablar de 2 temas en una clase. Créanme que vamos a alcanzar perfectamente en el tiempo, ya que la sesión de convivencia vial es bastante corta, así que vamos a alcanzar perfecto y usuarios vulnerables también es breve. ¿Por qué no hicimos el individuo en el tránsito? Porque el individuo en el tránsito es bastante extenso. Además, principalmente en ese capítulo, nosotros hablamos de un tema muy importante que es el alcohol y la conducción. Y recuerden que lo que hablamos ahí vale doble puntaje en tu examen, por lo tanto vamos a hacer una sesión especial para ello, donde hay muchas cosas que explicar y muchas cosas que entender. Muy bien, así que entonces hacemos convivencia vial y usuarios vulnerables mañana. Hoy, día martes, nos vamos con principios de la conducción. Vamos entonces a estudiar. Buenas noches, Abdón. Bienvenido. Vamos a estudiar ahora. Les recuerdo nuestra página oficial, practicatest.cl. En Practicatest, aquí tú encuentras todos los recursos para que tú puedas estudiar, para que puedas aprender y, por supuesto, para que te vaya bien. Vamos a la sección donde dice temarios. Te presiona encima. Muy bien. Y aquí donde aparece, por supuesto, aparece aquí, manual de la licencia clase B. Usted se va a la sección donde dice temario, presiona encima, y aquí se despliegan todos los capítulos del libro del conductor que nosotros estudiamos todos los días. Nos vamos a donde dice principios de la conducción y usted pone leer temario. Es muy importante que usted sepa de dónde estudiamos. ¿Saben por qué? Porque resulta que en los capítulos que nosotros tenemos disponibles en nuestra página hay muchos videos explicativos. Lamentablemente los videos no alcanzamos a verlos en clases, entonces yo siempre les digo, traten de ver los videos en un momento que ustedes tengan, un momento de estudio personal. Los videos son súper explicativos, son súper buenos porque de alguna forma también nos acercan a la realidad de la conducción. ¿Ya? Así que los videos van a estar disponibles en nuestra página. Yo les voy a ir diciendo cuáles son, ¿ok? Para que los puedan ver en otro momento. Buenas noches, Daniel. Vamos al tema 3, los principios de la conducción. El funcionamiento mecánico del vehículo, en esta unidad aprenderemos el funcionamiento mecánico del vehículo y los sistemas que lo componen, iniciando por el motor y los frenos, los neumáticos y las luces. También trataremos otros factores presentes en la conducción como la distancia de detención y reacción, además de los elementos de seguridad pasiva y activa. Cuando hablamos de elementos de seguridad pasiva y activa, hablamos de 2 tipos de elementos que tiene el vehículo. Los elementos de seguridad activa son aquellos elementos que en todo momento están presentes para mi seguridad, como por ejemplo los frenos, los neumáticos, los amortiguadores, la palanca la caja de cambios, todos aquellos elementos que están presentes en la conducción en todo momento que resguardan mi seguridad. Los elementos de seguridad pasiva son aquellos elementos que solamente actúan en caso de emergencia, como por ejemplo el cinturón de seguridad, el airbag y el apoyacabezas. ¿Okay? Esa es la diferencia entre elementos de seguridad activa y elementos de seguridad pasiva. Vámonos al primer elemento del funcionamiento del automóvil y vamos a hablar sobre el motor. El motor es la parte más importante, es decir, el corazón del automóvil. Ya, si nosotros asemejamos
las partes del vehículo a las partes del cuerpo humano, como dice acá el libro del conductor, es el corazón del automóvil. Normalmente se ubica en la parte delantera de este, aunque en algunos casos está situado en la parte de atrás, actualmente en automóviles de alta gama. El combustible. Los vehículos particulares funcionan mayoritariamente con gasolina o benzina. Algunos para el trabajo funcionan con petróleo, diésel, como buses, camiones y camionetas. Y de forma excepcional existen vehículos que funcionan con gas, como algunos taxis. Además, en Chile se ha impulsado la política nacional de electromovilidad, centrada principalmente en el transporte público y flotas comerciales. El funcionamiento se mide por la cantidad de giros del motor en un minuto. Técnicamente, se indica con la sigla RPM, revoluciones por minuto, las cuales son indicadas por el tacómetro, consistente en un reloj digital o análogo situado en el tablero de los vehículos. Y aquí tenemos una fotografía, por supuesto, del motor. Hay una pregunta en el examen que dice, ¿cuál es la función del motor? Así de cortita la pregunta. ¿Cuál es la función del motor? Y la función del motor en este caso es transformar la energía. ¿Cómo se transforma? A través de la gasolina, benzina o diésel. Por supuesto, transforma a través de todos estos mecanismos, a través de todos los mecanismos que tiene el vehículo, en el motor también, se transforma la energía para que, por supuesto, el vehículo pueda andar, ¿verdad? Esa es la función, transformar la energía. Claro que sí, Yara. Acá tenemos un video explicativo justamente sobre el motor. Muy bien, para que esté disponible en nuestra página para que ustedes lo puedan ver en otro momento. Tenemos también el sistema de lubricación. Los motores se lubrican a presión con aceite para todas sus partes móviles. El efecto del aceite es minimizar el desgaste y la fricción entre las diferentes partes móviles. Cuando el nivel de aceite está bajo, puede encenderse la luz de presión de aceite en el tablero, lo que significa que el motor no está siendo correctamente lubricado. Cuando se enciende esta jarrita en el tablero, nos indica que algo está pasando con el aceite que no está funcionando. El aceite es como la sangre del ser humano. Si lo comparamos o hacemos una analogía, por ejemplo, es como la sangre, porque la sangre del ser humano también pasa por todos nuestros órganos y por todo nuestro cuerpo, y la función también es nutrir también todos nuestros órganos y todas nuestras partes del cuerpo humano, ¿verdad? En este caso, el aceite también pasa por todas las partes móviles y su función es minimizar el desgaste y la fricción. Es muy importante que usted siempre verifique el nivel de aceite de la varilla que se encuentra en el motor. Cambie periódicamente el aceite y filtro que le corresponda. Use aceites recomendados por el fabricante. Cuando usted se compra un vehículo nuevo, usted tiene que preguntar al fabricante cuándo tiene que hacer este cambio de aceite. Si se compra un vehículo usado, por supuesto debe preguntar cuándo fue el último cambio de aceite para poder realizarlo. ¿Ok? Y acá dice claramente, use aceites recomendados por el fabricante. Acá tenemos un video explicativo. Llegamos ahora al sistema eléctrico. Hola, Catherine, buenas noches. El sistema eléctrico. Los principales elementos y funcionamientos del sistema eléctrico son los siguientes. El alternador, no se olviden de esa palabra también es pregunta de examen. El alternador es el encargado de producir la energía eléctrica. Este entra en movimiento a través de una correa del motor, ¿ok? Por lo tanto, dentro del sistema eléctrico tú vas a encontrar el alternador, que es el encargado de producir la energía eléctrica, ¿verdad? La energía producida, ¿dónde se almacena? Se almacena en la batería. Si la correa está poco tensa, el efecto del alternador se minimiza. En el tablero, una luz se enciende cuando la batería tiene poca carga. Muy bien. Ese es el efecto del sistema eléctrico. El sistema eléctrico yo siempre lo asocio al cerebro de un ser humano. ¿Por qué? Porque en el cerebro se ocurren todas las conexiones neuronales para que el cuerpo humano pueda funcionar.
En este caso, aquí también se producen las conexiones para producir la energía y de alguna forma a través del alternador, que vendría siendo como el cerebro en este caso, y produce la energía eléctrica para poder ser almacenada en la batería. Y acá tenemos, por supuesto, una imagen. Posibles fallas y sus causas en el sistema eléctrico. Un fusible fundido. Los fusibles impiden incendios y deterioro del sistema eléctrico. Cuando falla algún componente eléctrico, comúnmente se funde un fusible. Por ello es necesario revisar y reemplazar. La ampolleta quemada. Si el intermitente en el tablero está más rápido o alguna luz no enciende, es posible que se deba a una ampolleta quemada. El fusible fundido, ¿cómo lo podemos identificar? Cuando se funde un fusible, siempre falla una parte eléctrica del vehículo. Se nos apaga el tablero, no funciona, no sé, las conexiones de la radio. Siempre hay una parte eléctrica que falla. Y ahí podemos decir, ok, hay un fusible fundido, hay algo que está funcionando mal. Muy bien, acá tenemos, por supuesto, un video explicativo del mismo tema. Llegamos ahora al sistema de combustible. Buenas noches, Solange. Sistema de combustible. Este sistema se compone de 3 partes. Atención, pregunta de examen. El sistema de combustible se compone de 3 partes que son el estanque de combustible, los conductos y una bomba. No lo olvide, pregunta de examen. Cuando el combustible llega al motor, ¿qué sucede? Los autos modernos cuentan con motores de inyección donde el combustible es eyectado directamente a la admisión. Los autos más antiguos cuentan con un carburador. Ahí se mezclan el aire y el combustible y después son aspirados por el motor. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de autos antiguos, hablamos de vehículos de antes del 2000, por ejemplo, ya que son autos muy antiguos ya, y que de alguna forma estos autos antiguos funcionan con este carburador. Los vehículos modernos funcionan con motores de inyección. ¿Ok? Ahí está la diferencia. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer al cargar combustible? Siempre tenemos que tener en cuenta no abrir innecesariamente la tapa de gasolina, pues los vapores de combustible son cancerígenos. Llene siempre el estanque para liberar menos gases y de esta forma contaminar menos. Si usted puede andar con un estanque lleno, felicidades. Si no, trate de mantener el vehículo con un estanque medio, de alguna forma también para contaminar menos y de alguna forma esto le puede ayudar en el caso que se encuentre con algún atochamiento vehicular o algo así. Use el octanaje recomendado por el fabricante del vehículo. Este puede ser de 93, 95 o 97 octanos. Al cargar gasolina siempre recuerde, detenga el motor. No respire los vapores emanados por la gasolina. No hable por celular. No debe fumar mientras carga combustible. Las reiteradas frenadas y aceleraciones al conducir generan un mayor gasto de combustible. Atención, cuando nos encontramos, por ejemplo, en un atochamiento vehicular, en un taco, es donde más combustible gastamos. Por lo tanto, no podemos andar con el mínimo de combustible. Muy bien. ¿Por qué? Porque de alguna forma es cuando más se consume. A diferencia, cuando nos encontramos, por ejemplo, conduciendo en una carretera o en una autopista y vamos en una velocidad constante, no sé, 100 kilómetros por hora, una alta velocidad, donde usted evita frenar y acelerar. Ese momento es donde uno menos gasta combustible. Donde más gastamos combustible es en las reiteradas frenadas y aceleraciones. Sistema de refrigeración. Perfecto. Saludos, Freddy, buenas noches. Isolina, buenas noches. Profe, ¿uno puede ponerle distinto combustible? ¿A qué te refieres como distinto combustible? Si le pongo diésel o benzina o le pongo distinto octanaje de 93, 95. Paola Guevara, buenas noches, profe. Le comento que ya pasé todas mis pruebas. ¡Qué linda! Bien. Ya estoy con la licencia en la mano. ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia, Paola! Felicidades, muchas, muchas felicidades. Por supuesto, de parte de todo el equipo, te mandamos un fuerte abrazo y muchas, muchas felicitaciones. ¿Ok? Paola dice, esperaré al final de la clase para compartir la experiencia. Me parece increíble, muchas gracias. Así, por supuesto, los demás te pueden escuchar
y por supuesto aprender también de lo que tú nos puedes contar de esta experiencia. Solange, yo pasé el práctico, mañana me entrega mi licencia. ¡Wow! ¡Qué bien! Solange, bien, muchas felicidades de parte de todo el equipo. Qué bueno, qué buenas noticias nos están dando hoy día. Y Solina, me hablas del octanaje. Mira, genial, no andaré más con güey. Felicidades, Paola y Solange. Ok, miren acá. Eh, bueno, me hablaba si, cuál es la ventaja de usar diferente octanaje o si se puede o no se puede. Miren, sí se puede. Ya se supone que mientras el octanaje es más alto, es más pura la benzina. Ya es más pura, tiene menos elementos tóxicos. La que tiene menor octanaje, que es la de 93, se supone que tiene más elementos tóxicos. Si tú quieres, por supuesto, mantener un buen estado del sistema de combustible, en este caso, si quieres mantener un buen estado del vehículo, por supuesto que te conviene poder mantener el vehículo con un octanaje más alto. ¿Ok? Recomiendo mucho Práctica Test. Qué linda, Belén. Tuve una sola mala. Mira, Belén, hola, profe, quería contar que ayer tuve mi examen teórico y me fue súper bien. Tuve solo una mala. Perfecto. Felicidades, Belén. Me sumo a las felicitaciones que acabo de enviar a las otras compañeras de Práctica Test que también aprobaron. Qué felicidad. Muchas, muchas felicitaciones, Belén. Disfrute la conducción, que te vaya increíble, que te vaya súper bien y mucho éxito a todas, ¿ok? Así que a conducir con mucha responsabilidad, pero por supuesto disfrutar la conducción también, ¿ok? Solange dice, no me andaré arrancando a los señores carabineros. Claro que sí. Felicidades. Solange me dice, profe, ¿por qué los señores que toman el teórico son tan pesados? No lo sé. No lo sé. No creo que todos sean así, Solange. A lo mejor no tuviste buen día, no tuviste buena suerte. Deben haber señores un poco más simpáticos, me imagino. Ponen tensa a las personas. Bueno, qué pena. Qué pena que se hace. Ok, continuemos entonces. Sistema de refrigeración. El objetivo de este sistema es enfriar el motor o también mantener un equilibrio en la temperatura del vehículo, ¿verdad? Para mantener una temperatura adecuada y estable. Para enfriar el motor, si usa líquido refrigerante, que es agua destilada con anticongelante, el cual circula por los canales del bloque del motor y desde ahí pasa al radiador. Atención, sistemas de refrigeración tiene una parte muy importante que es el radiador, es donde llega el líquido refrigerante. No olviden esa palabra, pregunta de examen. Cuando el motor marca una alta temperatura, puede estar obstruido el sistema de refrigeración, poco líquido en la correa de bomba de agua mal tensada o también puede estar rota. Si el motor ha aumentado su temperatura, debe detenerse y reparar la falla. Créanme que andar con un vehículo que está con una alta temperatura, que tenemos que estar fijándonos en la temperatura del vehículo, es sumamente peligroso. Ya de partida podemos podemos causar unos daños irreparables en nuestro vehículo. Segundo, por supuesto, el auto puede tener una falla que pueda exponer también tu seguridad, ¿ya? Y de alguna forma tenemos que detenernos. Si vemos que la temperatura está subiendo, tenemos que detenernos de inmediato. Justamente del mismo tema. Vámonos al sistema de escape. Buenas noches, Miguel. A mi auto le pasó, a mi sobrino le explotó, dice Úrsula. Claro que sí, es sumamente peligroso cuando se calienta el vehículo. El sistema de escape, gases. Tiene monóxido de carbono, venenoso, incoloro y no tiene olor. Intoxicación. El sistema de escape, este vapor, ¿qué producen las personas? Produce dolor de cabeza, vómitos, son los primeros síntomas. Las múltiples sustancias tóxicas de estos gases son peligrosas para la salud y y el medio ambiente. Así que atención con los primeros síntomas de intoxicación, que eso también es pregunta de examen. Los primeros síntomas de intoxicación son solamente dos.
dolor de cabeza y vómitos. En el examen te pueden aparecer muchos síntomas más, pero son solamente 2 los primeros síntomas que se identifican. Muy bien, acá tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos ahora al embrague. Al presionar el pedal de embrague se desconecta la transmisión en el sistema que se encuentra entre el motor y la caja de cambios. En ese momento no se transmite energía y es posible pasar cambios y volver a conectar el embrague soltando el pedal. Al conducir presionando el pedal durante un tiempo extenso se disminuye el control sobre el vehículo. Tenemos aquí un video explicativo y vamos a explicar aquí con este dibujo cómo funciona el embrague. Cuando yo presiono el embrague, yo estoy haciendo una acción que se llama desembragar, pisar el pedal de embrague. Al desembragar, se separan los discos del sistema de embrague. Y cuando se separan los discos, eso me permite, por supuesto, pasar el cambio, ¿verdad? Cuando yo suelto el pedal de embrague, se llama embragar. Suelto el pedal, se acopla nuevamente todo el sistema con la marcha engranada. La fuerza pasa directo del motor a las ruedas a través de la caja de cambios y por supuesto aplicamos la velocidad que corresponde al vehículo. Esa es la función, así funciona esto, ¿ok? Por lo tanto, es muy importante que tengamos claro que el embrague no lo puedo mantener presionado durante toda la conducción, sino que puedo dañar el vehículo en ese caso. También, o puedo perder el control del vehículo, más que dañar el vehículo, se pierde el control. Y no puedo pasar los cambios si no desembrago. No puedo pasar los cambios si no desembrago, porque al desembragar separo los discos y puedo pasar los cambios. Si fuerzo eso, por supuesto que voy a romper la caja de cambios y créanme que no es tan barata. Muy bien, acá tenemos la caja de cambios. La función de la caja de cambios es multiplicar la fuerza del motor. Puede tener hasta 6 marchas y cada marcha corresponde a un rango de velocidad. Manejar a la velocidad adecuada a la marcha contamina menos y ahorra combustible. Muy bien. Perfecto. Los vehículos con caja de cambios automáticas no tienen embrague. Recuerden que los autos automáticos no tienen el pedal de embrague. Acá tenemos un video explicativo. Tenemos acá, por supuesto, un video explicativo justamente del mismo tema. Llegamos ahora a la suspensión y amortiguación. Ellos se encargan del contacto de los neumáticos con la calzada para proporcionar estabilidad y confort al conducir. Permiten minimizar el impacto de las irregularidades de la superficie de las calles y gran parte de la seguridad activa se apoya en estos dos sistemas. Fíjese que esto también es parte de la seguridad activa. Los peligros y consecuencias de tener amortiguadores en malas condiciones. Atención, la función del embrague, que también aparece como pregunta en el examen, una de las funciones del embrague, de los amortiguadores, es absorber la energía. La función del amortiguador es absorber la energía. ¿Por qué? Porque si yo voy conduciendo y no veo que hay un evento o un hoyo, también llamado, y mi auto cae a este hoyo, yo es probable que salte, el vehículo se desestabilice, las personas que van adentro también quizás se pueden golpear, pero después que pasaste el hoyo vuelves a tener estabilidad y vuelves y sigues la conducción, ¿verdad? Ya, ese momento que tuviste, ¿quién produjo la estabilidad de ese momento para que no te volcaras, para que el vehículo no se rompiera? Por muchas cosas más, ¿quién produjo esa estabilidad? Fue la suspensión y la amortiguación en este caso. ¿Ok? Por lo tanto, la función es absorber la energía, como estoy diciendo acá. El automóvil, le estaba diciendo, los peligros y consecuencias de amortiguadores en malas condiciones. El automóvil no posee estabilidad, especialmente en curvas. Con el viento lateral o al circular sobre una superficie con agua, aumenta el riesgo de aquaplaning. El aquaplaning es cuando un vehículo pasa a exceso de velocidad por un charco de agua y los neumáticos no tienden a adherirse con el pavimento y es posible que el vehículo comience a patinar. Por eso se llama aquaplaning. Mayor es la distancia de frenado, sobre todo con calles irregulares o mojadas. Si además el vehículo tiene ABS, este sistema de pedal perderá efectividad.
Muy bien, por lo tanto, y el sistema ABS es un sistema de frenos que lo vamos a ver más adelante cuando aparezcan los frenos, porque ahí se los voy a explicar. Provocan averías con mayor frecuencia en otros elementos del vehículo. Por supuesto, si el vehículo salta y no tiene buena amortiguación y suspensión, por supuesto que se van a dañar los neumáticos, se puede dañar la carrocería, se puede dañar el motor, pueden dañarse muchas partes más. Menos confort en la conducción y esto puede provocar, por supuesto, fatiga del motor. Los amortiguadores en mal estado suenan muy feo, suenan muy feo. Y acá tenemos, por supuesto, un video explicativo justamente de este tema. Llegamos ahora a los frenos. Los frenos nos sirven para evitar siniestros, reducen la velocidad y lo detienen. Para evitar siniestros es vital supervisar y mantenerlos en perfecto estado. El uso. Es importante aprender a utilizar los frenos de forma correcta. Dice acá, de forma correcta en situaciones de peligro, tomando en cuenta las características del vehículo, teniendo claro si cuenta o no con ABS, es decir, con frenos antibloqueo. Los ABS es un sistema de frenos que también se le llama sistema antibloqueo. ¿Por qué? Porque cuando los vehículos no tenían este sistema y los vehículos tenían que frenar de manera brusca porque, no sé, justo se cruzó un perrito, un peatón, no sé, caminó y no se dio cuenta, etcétera, y el vehículo debe frenar de manera brusca, las ruedas de los vehículos se tendían a bloquear, se detenían por completo y el vehículo comenzaba a patinar por el pavimento y sonaba muy feo y suena muy feo. En cambio, los frenos ABS provocan mayor seguridad y permiten que no pierdas el control del vehículo. Ya, eso es lo principal de los frenos ABS. La frenada intempestiva, si usted frena de golpe por el pánico de una situación peligrosa, los frenos ABS permiten continuar controlando la dirección del vehículo, ventaja que disminuye a altas velocidades, justo como les estaba explicando. Los vehículos tienen dos sistemas de frenado, independientes uno de otro. Tenemos el pedal de freno, que es el que todos usamos y conocemos. Actúa sobre las 4 ruedas y comúnmente es hidráulico. También tenemos el freno de mano, que también se llama freno de estacionamiento. Es mecánico y normalmente funciona en las ruedas traseras. Muy bien, es importante que usted siempre controle el nivel de líquido de los frenos continuamente a base de las indicaciones del fabricante. Este líquido no se consume y si baja su nivel es por un desperfecto mecánico. Esto último puede causar un siniestro. Dentro, si tú abres el capó, vas a encontrar un recipiente que tiene un líquido. Ese líquido, como dice el libro del conductor, no se consume. Tenemos que estar observando que siempre esté, por supuesto, a un buen nivel. Que la carrera del pedal del freno sea demasiado larga. No puedo presionar el pedal y llegar hasta el final donde mi pierna ya no llega, ¿ok? Que el pedal se sienta rígido y no, perdón, que la posición del pedal no descienda cuando lo tienes fuertemente presionado y no que el pedal de alguna forma se sienta en una posición más bien incómoda al momento de presionar el pedal. También que el pedal se sienta rígido y no elástico, los frenos duros, que uno los presiona y hay que apretarlos mucho para que de alguna forma puedan ejercer su función. Que las luces de freno no funcionen, que el freno de mano funcione correctamente. Este debe mantener al vehículo quieto en una pendiente o impedir que se pueda poner en marcha con el freno puesto. Que los frenos actúen de forma pareja sobre las 4 ruedas. En una frenada intempestiva con frenos mal ajustados, el efecto irregular puede hacer que el vehículo se desvíe hacia un costado. Y acá tenemos un video justamente de los frenos. Llegamos ahora a los neumáticos. Los neumáticos es el punto de apoyo del vehículo con la calzada, son los neumáticos. Por ello, el agarre es fundamental, pues entrega seguridad en las distintas condiciones climáticas y de emergencia. Los neumáticos deben cumplir 3 funciones fundamentales. Atención que esto es pregunta de examen.
¿Cuál es la función de los neumáticos? Primero, debe cumplir con la función de frenado, luego agarre y luego direccionalidad. Los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable mínima de 3 milímetros. 3 milímetros. ¿Qué es 3 milímetros? Los surcos que tienen los neumáticos. Esos pequeños hoyitos que uno ve, estos dibujos, esos surcos deben tener una profundidad aconsejable de 3 milímetros. Cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja, inferior a 1,6, baja la fricción con el pavimento mojado, aumentando el riesgo de que se pierda el contacto con el pavimento por causa de la capa de agua que se forma delante de los neumáticos. Revise habitualmente sus neumáticos y compruebe sus detectores de desgaste. La profundidad de los surcos no le indiquen que está inferior a 1,6. Hay una pregunta de examen que nos pregunta sobre el neumático seguro. ¿Cuál es la profundidad ideal que debería tener un neumático seguro? La respuesta es 3 milímetros, no 1,6. Con 1,6 la profundidad de los surcos ya es demasiado baja. Muy bien. De los distintos elementos que debe revisar el conductor, los neumáticos son los primeros. Acá tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos ahora a las luces. Las luces exteriores de los vehículos tienen doble propósito: lograr conducir en oscuridad o cuando la visibilidad sea reducida y ser visto por los otros automovilistas para advertirles de diversas situaciones y maniobras. Entonces, pregunta de examen: ¿cuál es la función de las luces? Son dos: conducir en la oscuridad o cuando la visibilidad sea reducida, y la segunda es ser visto por los otros automovilistas para advertir las situaciones o en qué condiciones también va mi conducción. Vamos a ver las luces reglamentarias o por normativa deben estar en todos los vehículos. Estas luces son: las luces delanteras deberíamos tener dos focos de color blanco que proyectan luces altas y bajas. Estos focos también pueden ser blancos o amarillos. También tenemos dos luces intermitentes que son de color naranja. Dos luces de estacionamiento que son unas pequeñas lucecitas que se prenden con el primer clic de la manilla donde se encienden las luces. Y tenemos dos neblineros que son opcionales. En la parte trasera del vehículo tenemos tres luces de freno que son de color rojo, dos luces intermitentes que son de color naranjo, dos luces de retroceso que son de color blanco, una luz en la placa patente y dos luces rojas fijas que son de color rojo. Esto es por normativa lo que debe tener un vehículo. Todos los otros colores, violeta, amarillo, rosado, fluorescente, etcétera, no están bajo la normativa legal. ¿Ok? Para que lo tenga muy claro. Las luces neblineras, como decíamos recién, son opcionales. Vamos a ver. Llegamos ahora a la energía y las leyes físicas. Vamos a ver, nos cambiamos de tema. La energía del movimiento, o también llamada fuerza de inercia. La fuerza de inercia provoca que un vehículo, acercándose a una curva, mantenga una trayectoria en línea recta. A través del volante usted puede controlar la dirección, sin embargo, a altas velocidades esto se complica y podría perder fricción saliéndose de la vía. Recuerde, esto es igual que lanzarse por una pendiente en bicicleta. Si tú te lanzas en bicicleta por esa pendiente, en algún momento pierdes el control de la bicicleta cuando quieres frenar o cuando quieres doblar, por ejemplo. Al momento de doblar, es muy probable que la curva te saque de la pista por la velocidad. Siempre recuerde antes de conducir, verificar con anticipación el estado del camino. Estar atento a cualquier sorpresa mientras conduce. Las hojas caídas, derrames de combustible o pérdidas de aceite provocan que el pavimento sea resbaladizo. Baje la velocidad con anticipación antes de la curva y acelere suave a la salida de la curva.
La fuerza centrífuga en una curva tiende a sacar el automóvil de la vía dependiendo de la velocidad y lo cerrada que sea la curva. Atención, pregunta de examen. Fuerza centrífuga. ¿Qué es o de qué depende la fuerza centrífuga? Depende de dos factores. Depende de qué, de la velocidad, y depende de lo cerrada que sea la curva. Depende de esos dos factores. Tenemos aquí un video explicativo. La distancia de detención y llegamos finalmente a este cálculo matemático. Mira, Freddy me dice, los autos nuevos traen solo una luz de retroceso. Mira. Ok, vamos a poner atención entonces a ver qué nos dice la ley sobre esto. Gracias, Freddy, por contar. Distancia de detención. La distancia de detención es igual a la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. Dice acá, claramente en este dibujo, la distancia de reacción es cuando yo, conductora, veo un estímulo adelante mío y comienzo a presionar el pedal de freno. Ese momento en que yo veo el estímulo y comienzo a pisar el pedal, esos milisegundos, se llama distancia de reacción, porque es como reacciona el conductor. Luego, la distancia de frenado es cuando yo presiono el pedal y el vehículo se detiene por completo. Ese momento se llama distancia de frenado. ¿Bien? Perfecto. ¿De qué depende la distancia de reacción? O que una persona reaccione en este caso. La distancia que recorre el vehículo desde que el conductor percibe un estímulo hasta que responde al mismo pisando el freno. Y la distancia de reacción nos dice que aumenta con la edad, la fatiga y la somnolencia, el consumo de alcohol y drogas, algunos medicamentos, la temperatura al interior del vehículo y las distracciones, celular, tabaco, GPS, etc. También tenemos por acá. La distancia de frenado es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que logra detenerlo. ¿De qué depende o aumenta? Con la velocidad a la cual circula, la masa del vehículo, la carga y su colocación, el estado del vehículo, las condiciones en la vía y las condiciones meteorológicas. Atención, esto de cómo aumenta, ¿ok? Tanto de la distancia de frenado como la distancia de, en este caso, distancia de reacción, es pregunta de examen. Esto que estoy leyendo es posible pregunta de examen. Muy bien, vamos a verlo entonces con un ejemplo. ¿Les parece? Para que quede muy claro. Muy bien, aquí hay alguien que... Un segundo, perfecto. Del clima y la velocidad. Gracias, Solange. Miren acá este ejemplo, cómo se hace este cálculo. Este cálculo lo vamos a hacer con un ejemplo. El ejemplo que tenemos expuesto aquí dice lo siguiente, que así es también es como se plantean los ejercicios. Si un vehículo viaja a 60 kilómetros por hora, ¿cuál es su distancia de detención? Tenemos que tener claro que la distancia recuerden que la distancia de detención es la suma de la reacción más del frenado. La distancia de reacción se multiplica por 3. ¿Por qué por 3? Porque es una fórmula. Ya no son segundos, no son metros, no es distancia, no es nada. Es una fórmula. Nosotros acá en Práctica Test les enseñamos una fórmula que es bastante más simple para sacar este cálculo que hacer la fórmula real en este caso, ya que muchos andaríamos un poco perdidos para poder realizarla, pero es bastante más simple de esta manera. Dice, distancia de reacción se multiplica por 3 y la distancia de frenado se multiplica por 5, o sea, por 3 y por 5. Ese es el cálculo. Yo tomo el 60, porque me están preguntando por este vehículo que viaja a 60 kilómetros por hora. Yo tomo el 60, pero le saco el 0.
¿Y por qué le saco el 0? Porque en estos momentos yo, según la fórmula, voy a trabajar solamente con el número 6. Generalmente en el examen te preguntan siempre por números enteros en este caso, ¿ok? Entonces, según el cálculo y cómo es la fórmula, yo tengo que sacar el 0 que haya. 60 kilómetros. Le saco el 0 y multiplico 6 por 3 y me da 18 la distancia de reacción. Luego, la distancia de frenado se multiplica por 5. Multiplico 6 por 5 y me da 30. El cálculo final, ¿cómo sería? Recuerde que la distancia de detención es la suma de estos cálculos. Por lo tanto, tengo que hacer la suma de 18 más 30 y me daría 48 metros aproximadamente. Es probable que en el examen a lo mejor no te aparece el número exacto. A lo mejor no va a aparecer el número 48 en las alternativas. Imagínate, en el examen tengo 3 alternativas. Aparece el número 25, aparece el número 32 y aparece el número 45. ¿Cuál debería marcar yo? Si ninguno dice 48, yo debería marcar aquella alternativa que más se acerque al cálculo que yo saqué. Por lo tanto, según el ejemplo que estoy dando, la alternativa 3 diría 45. Por lo tanto, yo debo marcar 45 aunque no sea 48. Siempre tengo que marcar aquella alternativa que más se acerque, en este caso, al cálculo real que yo saqué. ¿Muy bien? Eso es muy importante. El que más se aproxime, claro que sí. Así que eso es muy, muy importante. Qué bueno que entendieron el ejemplo. La verdad es que con un dibujo es mucho más fácil poder entender esto, ¿verdad? Vamos entonces. Un minuto. Daniel me dice, había visto un video en práctica test que distancia de frenado era 6 por 6 entre 2. No entiendo tu ejemplo, Daniel. Discúlpame. 6 por 6 entre 2. Ya, vamos, si me lo puedes redactar mejor para poder entender cuál es tu pregunta, ¿ok? Muy bien. Bueno, aquí hay algunos ejemplos, nos dice el libro del conductor. Acá tenemos un video del profesor Jaime, que él también habla sobre la distancia de reacción y frenado. Si usted quiere entender mucho mejor esto, por supuesto quedan recomendados los videos. Muy bien, y acá tenemos otro video explicativo. Muy bien, llegamos ahora a los elementos de seguridad pasiva. Recuerden que los elementos de seguridad pasiva son aquellos elementos que actúan cuando yo necesito seguridad máxima o cuando me enfrento a algún accidente. Entonces, dice acá, los elementos de seguridad pasiva corresponden a los sistemas que aminoran las consecuencias de un siniestro provocado por las dificultades con la seguridad activa, con los frenos y los neumáticos. Algunos elementos de seguridad pasiva son el cinturón de seguridad, los airbags y los apoyacabezas. Vamos a ver de qué se trata. Cinturón de seguridad. Aquí está lo que alguien me preguntó sobre esto ayer, ya sobre cómo el efecto que produce el cinturón de seguridad. Esa era la pregunta. Y alguien me hablaba sobre que alguien se tiraba de un edificio a 50 kilómetros por hora. Bueno, aquí están los ejemplos. No sé si está la persona que me preguntó ayer. Atención, cinturón de seguridad. Toda persona que esté al interior del vehículo debe llevar un cinturón de seguridad de forma individual. Los cinturones son obligatorios en los asientos traseros desde el año 2002 en adelante. Atención con esa fecha que es pregunta de examen. Los cinturones son obligatorios en asientos traseros, ¿cuándo? Desde el 2002 en adelante, pregunta de examen. Atención, un choque a 50 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad de un piso 4. O sea, uno cuando conduce a 50 kilómetros por hora, yo les puedo comentar que es una velocidad bastante baja. Y si yo choco a esa velocidad sin cinturón de seguridad, se siente como si me tirara sin seguridad desde un piso 4. A eso se refiere este ejemplo.
Ahora, un choque a 70 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad desde un piso 7. Utilice el cinturón de seguridad. Este disminuye las muertes en siniestros de tránsito. Además, proporcionan mejor control y contribuyen a reducir el cansancio. El pasajero que se ve impulsado hacia adelante del asiento trasero no solamente se lesiona a sí mismo, sino que también puede lesionar al conductor o quien viaje en el asiento delantero. Recuerde utilizar el cinturón de forma correcta, ya que de esta forma cumplirá su función al 100%. ¿Cómo se usa correctamente el cinturón? Mediante una banda torácica que cruza desde el punto superior del hombro hasta la cadera, banda abdominal entre los dos puntos inferiores de fijación. Una vez abrochado, debemos estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido al cuerpo. Importante, cuando sufra un siniestro debe cambiar los cinturones de seguridad porque estos ya cumplieron su función y por lo tanto tenemos que adquirir otros. Muy bien. Video explicativo. Recomendaciones para el uso del cinturón de seguridad que nos dice el libro del conductor. El efecto submarino. Sucede cuando el cinturón de seguridad no está en la posición correcta, entonces resbala por el asiento. Verifique que el cinturón está bien tensado. El efecto submarino aparece con mayor facilidad si el cinturón no está bien ajustado al cuerpo. No ponga toallas o almohadas. Siempre debe conducir en forma cómoda en el asiento. Y acá tenemos, por supuesto, un video explicativo. Al sufrir un siniestro y no tener puesto el cinturón de seguridad, podemos salir eyectados del vehículo en este caso. La probabilidad de sufrir una lesión medular aumenta un 1300%. La probabilidad de resultar muerto aumenta un 300%, lo que demuestra claramente que es mucho más seguro quedar dentro del vehículo. Bien, ¿qué pasa con las mujeres embarazadas? Las mujeres embarazadas también están obligadas a ponerse cinturón de seguridad debido a que el riesgo de lesionar y perder el feto durante un siniestro es mayor si no lo usa. Por ejemplo, si ella golpea el vientre con el volante. El impacto frontal. En un impacto frontal, la probabilidad de que un pasajero de los asientos traseros salga eyectado hacia adelante por no llevar cinturón puesto y golpee a otro pasajero aumenta su riesgo de muerte hasta en 8 veces. Llegamos al airbag. Es una bolsa de aire que se activa automáticamente ante un impacto fuerte y tarda unos milisegundos en inflarse y desinflarse. Reduce los riesgos de que hayan daños o lesiones cervicales, ingreso de vidrios en los ojos y evita los golpes contra el volante y tableros. No son eficaces si no se utilizan con el cinturón de seguridad. Al producirse un siniestro, la bolsa se activa a una velocidad de 300 kilómetros por hora. Si no lleva cinturón de seguridad, el airbag se activa y puede provocar daños muy graves. Muy bien. El airbag disminuye la probabilidad de muerte. Se ha considerado que el uso de airbag frontal en conjunto con el cinturón de seguridad puede llegar a bajar en un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. Después de un siniestro, al igual que con el cinturón de seguridad, se deberá reemplazar el sistema de airbag aunque este no se haya abierto. Para evitar riesgos y obtener los máximos beneficios de este sistema, tenemos que recordar que nunca tenemos que instalar una silla de auto de seguridad infantil en el asiento delantero si existe airbag en el copiloto. Al encender la luz de airbag en el tablero de forma permanente, revise si el sistema con un técnico. Recuerde que hay diferentes tipos de airbag, frontales, cortinas, de cabezas e inteligentes. Recuerde informarse sobre airbags cuando conduzca el vehículo. Bien, tenemos un video explicativo. Y llegamos finalmente al apoyacabezas. Su función es evitar los daños cervicales cuando se es impactado por atrás. La regulación. La posición debe ser regulada a cada conductor y pasajero. Se deben regular tanto los apoyacabezas delanteros como los traseros.
Los apoyacabezas deben estar regulados de manera de aumentar su contribución a la seguridad de cada persona en caso de impacto posterior. La posición menos efectiva es importante que no se utilice en la parte más baja, pues es la menos efectiva. Siempre tiene que ir a la altura de los ojos. Fíjese en la imagen. El apoyacabezas debe quedar situado en la parte superior de la cabeza y a la altura de los ojos. Y distancia respecto a la cabeza, la distancia entre la cabeza y el apoyacabezas debe ser lo más baja posible y nunca mayor a 4 centímetros. Muy bien, y acá tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos a la normativa legal, video explicativo, video del profesor David, y no se me vayan porque voy a hacer unas preguntas. A ver, ¿cómo quedó la materia de hoy? Úrsula, ¿cuál es el airbag? Por favor, el airbag son unos globos, que podríamos decir, o de tela, unos globos como de un material muy, muy fuerte, que se activan cuando hay un accidente y se inflan estos globos, podríamos decir, para que la persona no se golpee adelante, ¿ok? O al costado también hay airbag. Ah, la señal. Claro que sí. La señal de airbag en el panel nunca se me ha activado el airbag en este caso. Si alguien sabe cuál es la señal, bueno, es bastante fácil, ¿ah? Uno lo googlea y te aparece de inmediato cuál es la señal. ¿Ya? Vámonos a hacer algunas preguntas, ¿les parece, sobre este examen, sobre este capítulo, ¿ok? Un minuto. Vámonos a la primera pregunta. La pregunta dice así. Ustedes me contestan en el chat la respuesta que ustedes consideran que es correcta. La función del embrague es frenar el motor del vehículo. B, darle fuerza al motor del vehículo. C, conectar y desconectar la fuerza del motor a la caja de velocidades. Anote su respuesta. Anote su respuesta. Ya. Bueno, te cuento, la persona que me preguntó por la señal, hay algunas señales que aparecen, bueno, yo tengo el sensor del cinturón de seguridad que por supuesto se activa cuando no te has puesto el cinturón de seguridad, y también hay una palabra que dice airbag, ya que también está escrita en el tablero, y cuando se prende esa luz que dice airbag, ahí es donde por supuesto hay que poner atención. Ya, ustedes me dijeron que era la letra C, a ver, ¿alguien se equivocó? Mira que han estudiado, me parece increíble, están secos hoy día. Muy bien, vamos a ver. Entonces, claro que sí, conectar y desconectar la fuerza del motor a la caja de velocidades para que eso baje a las ruedas y por supuesto pueda saber a qué velocidad eh, vamos a ir. Sí, Ariana me dice, creo que también es una persona con un circulito sobre ella. Sí, también esa es la señal de airbag. Una persona que sale sentada y aparece un círculo sobre ella. Esa también es una señal de airbag. Siguiente pregunta. Dice acá, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto al cinturón de seguridad? A. Para quienes viajan en el asiento trasero de un automóvil, el cinturón de seguridad no les presta utilidad. B. El cinturón de seguridad disminuye las posibilidades de sufrir lesiones en un accidente. C. Los airbags o bolsas de aire reemplazan ventajosamente el cinturón de seguridad. ¿Qué me dicen ustedes? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Claro que sí. La mayoría de ustedes me contestan que es la letra B. Claro que sí.
A ver, la letra C nunca podría ser, porque el airbag nunca reemplaza el cinturón de seguridad. Es más, para que el airbag cumpla su función correctamente, tú tienes que ir obligatoriamente con el cinturón de seguridad. Si no vas con cinturón, el airbag te puede provocar daños en vez de protegerte. Perfecto, siguiente pregunta. Un neumático seguro es un neumático cuyos surcos A. Miden 3 milímetros de profundidad. B. No están llenos de barro u otros materiales. C. Son inferiores a 1,6 milímetros. Neumático seguro. Lea bien la pregunta. Letra A. Mira qué bien, excelente. Lea muy bien la pregunta. Perfecto, ustedes me dicen que es la letra A y por supuesto que es la letra A, ya que el neumático seguro debe medir, los surcos deben medir 3 milímetros de profundidad. Dice acá. Miren, aquí hay un cálculo que realiza, justamente como el que les presenté hace un ratito. Usted conduce un vehículo con frenos y neumáticos en buenas condiciones. La superficie de la calzada está seca. ¿Cuál es la distancia aproximada de detención total, distancia de reacción más distancia de frenado si usted va a 70 kilómetros por hora? Los invito a sacar el cálculo. Tomen el número 70, sáquenle el 0 y multipliquen distancia de reacción por, ustedes saben, distancia de frenado por el número que ustedes saben y luego se suma. Recuerda que tenemos que marcar aquella alternativa que más se acerca al cálculo que yo saqué. Inténtelo. Estoy esperando sus respuestas. Bueno, Abdón, acá me dice que es la letra D, Paulina D, Marisol D. Mira, qué bien. Alba me dice, un neumático seguro igual podría ser 1,6, profe, no Alba. Nosotros podríamos andar con un neumático con surcos con 1,6, pero no se considera un neumático seguro. Ya es un neumático que tiene suficiente desgaste para ser cambiado. Bajo a 1,6 ya el neumático está en pésimas condiciones. Cuando se nos pregunta en el examen por un neumático seguro, siempre va a ser 3 milímetros, porque eso es, ¿ok? Bien, vamos a ver, ustedes me dicen que la letra D. ¿Qué cálculo les salió? Porque nos dio 50, dio un poquito más, creo. ¿Cuál era el cálculo real? 56, claro, excelente. Muy bien, súper. Daba 56, por lo tanto, la respuesta que más se acercaba era 50 metros. Siguiente pregunta. La principal función del aceite es la D. A. Aumentar la fricción. B. Reducir la fricción y evitar desgaste de las partes móviles. C. Esa era la letra B. C. Ninguna de las mencionadas. D. Refrigerar. Bien, estoy mirando lo que están anotando. Excelente. Tenemos, recuerde, a ver, aumentar la fricción, imposible, porque si aumentamos la fricción entre las partes móviles, es muy probable que nuestro vehículo se desgaste. La A no es. B, reducir la fricción y evitar el desgaste de las partes móviles, claro, por ahí va. Vamos a marcarla. Ninguna de las mencionadas, no. D, refrigerar. Recuerde que hay un sistema de refrigeración donde hay una parte muy importante que es el radiador. ¿Ok? Por lo tanto, no tiene nada que ver con la refrigeración. El aceite no tiene que ver con el líquido refrigerante. Muy bien. Perdón, y justamente estaba explicando por ti, Paulina. Y dije, ¿cómo la Paulina se equivocó en esta? Última pregunta.
La magnitud, mira, fuerza centrífuga. La magnitud de la fuerza centrífuga depende de qué? Directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. B, indirectamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. C, indirectamente de la velocidad y de lo pronunciada que sea la curva. Muy bien. Vamos a ver, claro que sí. Esto, por supuesto, depende directamente, claro que sí, de la velocidad y lo cerrada que sea la curva, y por supuesto que esa es la respuesta correcta. Indirectamente de la velocidad y lo cerrada que... No, no es indirectamente, es directamente. ¿Ok? Atención con ese juego de palabras, que a veces también ese juego de palabras tiende a confundir en las alternativas. Indirectamente, si ya dice indirectamente, no es. ¿Ok? Porque sí depende directamente de la velocidad y lo cerrada que sea la curva. Muy bien, ya queridos estudiantes de Práctica Test, vuelvo a darle todas las felicitaciones a todas las personas que aprobaron su examen. Mucho éxito para las personas que les toca mañana. Así que vamos con toda la fuerza, con toda la fe, que les vaya increíble. Y por supuesto, espero sus comentarios para que nos cuenten cómo les fue. ¿Les parece? Les mando un abrazo tremendo, y que les tengan un excelente día mañana. Así que ahí nos vemos. Hasta mañana. Recuerden que mañana tenemos clase doble, así que no falten porque va a ser una clase muy, muy importante. ¿Ok? Cariños para todos. Que tengan un excelente día. Hasta mañana. Que te vaya increíble. ¿Quién está acá? Paulina. Que te vaya increíble. Mucha fe. Yo creo que te va a ir increíble. Así que yo tengo fe en ti. Créeme que sí. Sí. Hasta mañana, Abdón, Anubis, buenas noches, Ángel, hasta mañana. ¿Alguien me pregunta si mañana es a la misma hora? Sí, Kenny. Todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la noche nos encontramos estudiando todos juntos, ¿ok? Cariños a todos. Chao, chao, hasta mañana.